Ya, entonces acá dentro de la persona, ¿no? Que hemos obtenido los datos, como les comentaba, acá es como si tuviéramos un HTTP GET, sino que por defecto, si es que no colocamos nada, lo obtiene como si fuese eso, ¿no? Un, un listado de personas que hemos registrado o que tenemos en un contenedor, ¿ya? Luego, inicialmente, cuando hemos creado esta vista, hemos visto que tiene tipos, ¿no? Que es para editar, para listar, para crear. Nosotros hemos creado una vista, digamos, vacía, ¿no? ¿Cierto? Una vista vacía y sobre ello hemos construido esta persona. Lo que vamos a hacer ahora es crear una vista de tipo listado, igual a la que hemos hecho, pero van a ver que es más fácil el tema de la codificación, o que el mismo MVC le da la codificación para que ustedes puedan obtenerlo. Lo primero que vamos a hacer es, digamos, hacerlo un poco más ordenado, ¿no? Porque como se han dado cuenta, todo lo hemos creado en el home, ¿no? Del home hemos creado a la persona y hemos capturado los datos de la persona. Entonces lo que vamos a hacer es ahora, sobre otra entidad, vamos a ponerle estudiante, vamos a crear un controller llamado estudiante controller, ¿sí? Vamos acá a agregar controlador y vamos a ponerle la segunda opción, ¿ya? Para ver qué acciones read-write nos van a salir. Así es, lectura y escritura. Si es que no le sale acá abajo la opción de aceptar, lo ponen un poco más abajo. Sí, lo achican y acá le dan agregar, ¿ya? Nuevamente, en la opción controllers, le dan clic derecho, agregar controlador. ¿Sí? Como les decía, esto acá a veces abarca todo el tamaño de la pantalla. Si es que le sale igual, en la parte de arriba nomás lo minimizan un poco, lo achican, seleccionan la segunda opción, controller read write, y le dan agregar. ¿Sí? Y aquí les sale cuál quieren que sea el nombre de su controlador, ¿no? Que en este caso va a ser estudiante control. ¿Sí? Así es. Y como ven, crea todo el formulario o todos los métodos que ustedes necesitan para un mantenimiento de un estudiante controller. Tienen el index, ¿no? ¿Dónde va a cargar el index? El details, que normalmente es como un acceso de lectura, ¿no? Donde van a visualizar los datos de un estudiante, ¿no? Por ID. Tienen el create, que es donde va a cargar la página para crear un nuevo estudiante, y el post del create. O sea, cuando ustedes van a crear un nuevo estudiante, les va a cargar este formulario de acá, ¿no? El create, ¿cierto? Donde ustedes van a tener los datos necesarios para crear al estudiante. Y en el create post, ¿no? De tipo post, que lo que les va a obtener es una colección de estudiante, es donde ustedes, qué es lo que ustedes van a hacer para agregar ese nuevo estudiante y hacia dónde lo van a direccionar, ¿no? Que en este caso lo direccionarían hacia un index, por ejemplo, ¿sí? El editar, ¿no? Editar estudiante, incluso acá les dice más o menos cómo quedaría su URL, ¿no? Tienen que el estudiante va a quedar así, ¿no? Estudiante / edit / 5, ¿no? El edit porque su nombre del result se llama edit, ¿no? Bueno, este también edit si es que quieren enviarle toda la información para que pueda actualizar, ¿no? Aquí primero va a cargar al estudiante que ustedes quieran actualizar según su ID. Y aquí va a guardar los datos que ustedes van a actualizar de ese estudiante, ¿no? El ID que van a actualizar y los datos que van a también actualizar del estudiante. ¿Sí? Si se da cuenta, por ejemplo, en los que son post, los engloban dentro de un try catch. ¿Saben qué es el try catch? ¿Para qué sirve? Exacto, manejo de excepciones. Para que si ustedes hacen algo aquí, por ejemplo, ¿no? Van a registrar un nuevo estudiante en la base de datos y la base de datos está dado de baja o la instancia de la base de datos no está funcionando, entonces lo que hace es entrar al catch para que su página no se caiga y los direcciona a un mensaje personalizado, ¿no? Por ejemplo, la base de datos se encuentra dada de baja, por ejemplo, ¿no? O no se tiene conexión a la base de datos. Entonces para eso es que se utiliza el try catch, para que no le salga esa pantalla roja que nos salía a nosotros, ¿no? ¿Sí? Bueno, también tenemos el delete, ¿no? Obtener los datos del delete y cómo también actualizar
al estudiante que vamos a borrar, ¿no? Entonces, como ven, ya te da los métodos que necesitas para un mantenimiento, ¿no? Listar, detalles, crear, editar y borrar, ¿sí? Entonces, aquí en el index vamos a crear una nueva vista donde nos va a listar todos los estudiantes que nosotros tendríamos, ¿ya? Entonces, primero, ya tenemos el controller. ¿Qué nos faltaría crear ahorita? ¿Sí? El modelo, ¿cierto? Primero el modelo, que es donde va a obtener los atributos que va a tener el estudiante. Entonces, nos vamos a Models, vamos a agregar, ¿no? Recuerden, pueden agregar como nuevo elemento o abajo como clase, cualquiera de los dos. Y aquí le ponemos estudiante. ¿Sí? Estudiante. ¿Sí? Agregamos, igual que para personas nos va a salir, ¿no? El tipo public class estudiante que pertenece al namespace de modelo, ¿no? El namespace es su referencia hacia la carpeta que están utilizando, ¿no? Que en este caso es el proyecto y la carpeta models, ¿sí? Entonces igual vamos a agregar algunos datos. En este caso sí vamos a agregar un ID, un identificador del estudiante. Vamos a ponerle igual, vamos a poner el nombre. Acuérdense que con prop tab dos veces se carga. Apellidos, solo apellidos nada más. Apellidos. Y una carrera la que está estudiando. ¿Sí? Entonces vamos a tener un estudiante que tenga estos tres o estos cuatro atributos, ¿no? ID, nombres, apellido y carrera. Como ven, ahorita lo que estamos codificando es la parte backend, ¿no? Estamos creando la entidad, estamos creando el controlador y, bueno, en este caso no hay conexión a base de datos, entonces el segundo paso, ¿cuál sería luego de crear el modelo? El servicio, exacto. Entonces, una vez que ya tenemos la clase estudiante, procedemos a crear el servicio, ¿no? Entonces, nos vamos acá a Services y vamos a agregar nuevo elemento, nueva clase, y vamos a ponerle estudiante services. Estudiante service. ¿Sí? Clase estudiante service. ¿Sí? Entonces acá igual, ¿no? Vamos a crear primero un método que sirva para listar a los estudiantes. Entonces colocamos public un list, porque nos va a devolver un listado que ya hemos visto. Colocamos estudiante. Recuerden que como no está mapeado, no les va a salir predeterminado. Le ponen control punto, ¿no? Y ahí les va a salir ya using clase models. Sale public estudiante. Y acá vamos a ponerle, como está dentro de estudiante en sí, simplemente el método se va a llamar listar, nada más, porque está dentro de estudiante service. Entonces lo vamos a llamar listar. Tal cual, listar. Y de la misma forma vamos a crear unos 3 estudiantes para que se pueda listar. ¿Sí? Entonces vamos a primero crear la variable, vamos a crearlo acá. Primero crear la variable para el listado de estudiantes. ¿Sí? Vamos a ponerle el listado igual new listado de estudiantes. ¿Sí? Primero creamos la variable para
o en la cual vamos a guardar el listado de estudiantes. Luego, una vez que ya creo la variable donde voy a insertar a los estudiantes, donde voy a contener a los estudiantes, procedo a crear los estudiantes, ¿no? Crear a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, creamos a los estudiantes, poner el new. En este caso, ¿qué sería? El E1. New estudiante, exacto. Estudiante. Y creo los atributos para este estudiante, ¿no? En este caso le habíamos colocado ID 1, nombres, y apellidos. Apellidos, se pone ingeniería de software. Y la carrera, ¿no? Ah, disculpa, está al revés, Tienes razón. Para el primero. Y bueno, como ya saben cómo se crea la variable estudiante, simplemente vamos a replicarlo. En la programación se usa bastante lo que es el copy-paste, la verdad. Pero sí tienen que saber lo que están haciendo. Porque si hacen copy-paste pero no saben lo que están haciendo, pues ahí sí se van a perder. ¿Sí? Entonces creamos a los tres estudiantes. ¿Sí? Estudiante 1. De sistemas. Sistemas de información. Sistemas de información, ¿no? A los nombres ya ustedes le pueden agregar, ¿no? Pero básicamente la estructura sería así. Tres estudiantes, le agregan los nombres, apellidos, la carrera, y como paso 3 lo agregamos al listado, ¿no? Agregar al listado. En este caso es listado.add y agregamos el E1, E2 y E3. Y al final lo retornamos, ¿no? O retornar listado. Retorna listado. Le return listado. Así quedaría su método de listar estudiantes. ¿Aquí? Ah, la clase estudiante, acá. Sí, es ID, nombres, apellidos y carrera. Nombres, apellidos, carrera. Normalmente en lo que es
.NET, las variables se declaran minúscula mayúscula. Por ejemplo, ¿no? Como habíamos creado acá en estudiante controller, no, disculpen, en home controller, nosotros creamos persona services, ¿no? Pero la variable se llama persona con minúscula services. El nombre del objeto sí se pone en mayúscula en la primera. Ya, más o menos para que tengan una forma de programar de esa forma. Entonces, hasta aquí ya tenemos el listado. Sí, creamos los estudiantes. ¿Aquí? ¿Aquí? Está desarrollado por la palabra estudiante o público. Estudiante, arriba. ¿Ah? Ya, lo que pasa es que este estudiante de repente no lo estás cargando del model. Escribe estudiante y le das control punto. ¿Salió? Ya, bueno. Listo. Entonces ya tenemos, digamos, por decirlo así, el backend de cómo se va a listar el estudiante, ¿no? Entonces luego acá en index, ¿qué nos faltaría? ¿Cuál sería el primer paso? En el index del estudiante. ¿No? ¿Qué dicen? Para que se pueda ver el listado de los estudiantes en la lista. Crear el servicio, ¿cierto? Crear la variable del servicio, ¿no? Que en este caso sería, como había comentado, ¿no? Minúscula, estudiante, service, igual, new, igual acá, ¿no? Se dan cuenta, no está mapeando o no me está dando el nombre del servicio, que es estudiante service. Entonces le doy control punto, ¿no? Si le dan control punto, como ven ya se está cargando, ¿no? Using clase 1 service, ¿sí? Y acá simplemente le pongo de esta forma. Entonces creo la variable del servicio, coloco estudiante service y ya me está mapeando el servicio. El segundo paso, ¿cuál sería? Obtener la lista, ¿no? Obtener la lista de estudiantes. ¿Sí? Para este caso, para obtener la lista de estudiantes, lo que hago es igual, ¿no? Creo una variable, listado, vamos a poner listado, igual, y en este caso ya lo llamo de la variable service que he creado, ¿no? Estudiante service punto listar, ¿sí? Estudiante service punto listar. Y el último paso simplemente sería enviarlo a la vista. Este listado acá, enviarlo a la vista. Vamos a ponerlo acá como, voy a ponerlo como resumen. Crear listar 4, crear variable del servicio en el controller. 5, obtener el listado de estudiantes. Y 6, enviarlo a la lista. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos, digamos, a través que se tienen que hacer de todos los ítems que tenemos en el proyecto, ¿no? Creamos el controller,
El controller nos va a obtener todos los servicios o todos los action result que se necesitan. Creamos el servicio. En este caso estamos haciendo el método de listar, entonces tenemos que crear el método de listar en el servicio. Acá en el servicio, ¿no? Luego, una vez que ya tenemos este método listar en el controller, disculpe, acá después de crear el controller, antes de ello, 1.1, crear el modelo. ¿Sí? ¿Qué faltó ahí? Crear el modelo. ¿No? Creamos el modelo, creamos el servicio, creamos el método de listar en el servicio, creamos la variable del servicio que hemos creado en el controller, obtenemos el listado de clientes a través de la variable del servicio creado y lo enviamos a la lista, ¿no? Estos son los pasos que se debe seguir, ¿no? Entonces, como ven, ahí terminaron. Al final enviar a la lista, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué faltaría? Como ven, hemos creado el controller, pero si ustedes se van a la carpeta Views, la carpeta estudiante está vacía, ¿no? Porque si bien se ha creado el controlador, no se han creado las vistas que van a obtener ese controlador. Entonces, ¿cómo podría yo crear las vistas? O en ese caso, la vista para listar. En el index, exacto. Cuando tienes un modelo, ¿se crea automático la vista? Sí, la carpeta nada más. Ajá. Cuando ustedes crean un controller, se crea automático la vista. ¿Sí? Ya. Entonces, se van acá, le dan agregar vista, pero esta vez ya no vamos a tener un template empty sin modelo, sino vamos a agregarle un list, ¿ya? Que va a capturar la lista del modelo que nosotros hemos tenido. Entonces en el viewName lo dejan tal cual, ¿no? Index. En template colocamos list. Y ahora sí, en el model class colocamos estudiante. Tengan cuidado que también aquí está estudiante service, pero tenemos que elegir estudiante de models. ¿Sí? Sí. Nuevamente, nos vamos al controller, al action result index. Vamos a agregar vista, la primera opción. El nombre de la vista lo dejamos tal cual. La plantilla le ponemos de tipo listado. El model class le ponemos de tipo estudiante, pero de la carpeta models, ¿sí? No se vayan a confundir con service. La carpeta models y le damos agregar. Y como ven, por defecto me ha generado, ¿qué cosa? Una tabla, ¿no? Una tabla donde se van a listar todos los objetos del tipo o de la entidad estudiante. A ver. Le van a agregar y como ven en el HTML que se ha creado, en este caso en el index, les va a cargar, ¿no? Un título, que por ejemplo es el index, por ejemplo le podemos quitar ahí y ponerle el listado de estudiantes, ¿no? Aquí también en vez de index le ponemos listado de estudiantes, ¿no? Sí. Miren, incluso si se dan cuenta, dentro del listado de estudiantes están colocando un action link para que ustedes puedan crear un nuevo estudiante. Entonces aquí les va a direccionar hacia su vista que ustedes tengan de crear. ¿Se dan cuenta? Dentro de la tabla, en las cabeceras, les están colocando muestra el nombre, de este caso de la etiqueta nombre, ¿no? Esto se podría cambiar, exacto. Acá lo puedo quitar y poner simplemente nombres, por ejemplo, ¿no? Esto puede variar. O la etiqueta puede cambiarse dentro de este caso de la entidad de estudiante. ¿Ah? Ese es como un encabezado, exacto. Que lo vamos a ver también cómo cambiar. Porque, digamos, el atributo se puede llamar nombres, pero la etiqueta que se va a mostrar puede ser nombre nada más, o nombre del estudiante, ¿no? Eso se puede editar en los encabezados.
¿no? Y luego lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿no? Hace un for each al ítem, ¿no? Del modelo que hemos listado. E incluso para cada uno de ellos le está agregando una opción para que ustedes puedan editarlo, ver los detalles o eliminarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué ver detalles? Porque, por ejemplo, digamos, ¿no? Su entidad o la entidad que nosotros tenemos ahorita tiene 3 atributos nada más, ¿no? O sea, tiene nombres, apellidos y de carrera, ¿no? Y el ID, que es el identificador. Pero digamos que tengamos un atributo con... No, disculpe, una entidad con 20 atributos, ¿no? Entonces, para no mostrar todo, simplemente mostramos los principales y debajo ponemos en detalles para que nos pueda ver, mostrar ya todos los detalles de la entidad. Ahora compilamos. Y ahí está. Entonces lo que hemos hecho nosotros inicialmente, ¿no? Hicimos un listado, primero mostramos un estudiante, luego mostramos un listado de estudiantes, pero si se dan cuenta nosotros lo hemos hecho desde cero, ¿no? Hemos creado la entidad, hemos mapeado el modelo que teníamos aquí, el model, ¿no? Agregamos el for each, y en este caso el Visual Studio ya nos ha dado todo eso, ¿no? Y encima nos ha dado un formato, en este caso de la tabla. Si le damos, por ejemplo, si le damos a crear nuevo, se cae, ¿cierto? Porque no hemos creado, no tenemos una vista de creación. Entonces por eso está cayendo. ¿Sí? Una imagen acá, sí, también. O sea, acá podemos, por ejemplo, foto, ¿no? Foto y se puede visualizar, puede haber una vista previa chiquita de acá, o un ver foto y te muestra un modal y se carga la foto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, consulta de estos atributos? ¿Sí? Miren, hasta acá, este display for, este TH, es la cabecera de aquí, ¿no? Como había comentado su compañero, podemos cambiarlo acá y poner, por ejemplo, ¿no? Nombre del estudiante, ¿no? Y acá ya cambia, ¿no? Nombre del estudiante, ¿no? Estos displays name for son los nombres de los atributos que yo tenga para la entidad de estudiante, ¿sí? Y luego, una vez que yo ya coloco la cabecera de la tabla, que es todo esto de acá, hago un for each para recorrer los estudiantes que yo tengo en mi listado, ¿sí? Y tengo los action link, ¿no? De editar, ¿no? Borrar. Si quieren lo podemos poner en español. En lugar de create new, le ponemos nuevo, por ejemplo, ¿no? Nuevo, ¿no? Y ahí se carga nuevo. En editar, igual. Por ejemplo, de esos dos, ¿cuál de ellos dos se debe cambiar? El primero, exacto. Porque el primero es el nombre de la etiqueta que va a salir en el action link. Miren, link text, ¿no? Texto de link, el nombre de la acción. Y bueno, el root value si es que le voy a enviar algún valor, que en este caso le enviaría, para en el caso de editar, el ID, ¿cierto? Entonces acá puedo ponerle editar, ¿no? Acá ver más o detalles, pero vamos a ponerle ver, y aquí eliminar, ¿no? Y aquí ya se actualiza para los tres porque está dentro de un bucle, ¿sí? A ver, hasta ahí entonces ya tenemos el listado de estudiantes. Ahora es cómo yo agrego nuevos estudiantes a este formulario. Como vieron, si yo le doy clic aquí en nuevo, ¿no? Se cae porque no tengo ninguna vista que se llame create. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Agregar esa vista. Me voy aquí a estudiante. ¿Y en dónde tendría que crear esa vista? ¿O dónde tendría que darle add view o agregar vista? ¿En cuál de estas acciones resulta? En create, ya en este o en este. En el get, ¿cierto? Porque este lo que hace es cargar el formulario y este lo que hace es guardar los datos que tú agregaste en el formulario, ¿no? Este es un post y este es un get, ¿no? Se da cuenta por defecto, como les decía, si ustedes no colocan ninguna etiqueta acá arriba, es un get, ¿sí? Entonces aquí, en el create, vamos a darle agregar vista, ¿sí? A ver, hasta acá, para continuar, agregar vista.
¿Estamos? Igual, en este caso el template ya no sería list, sino sería create. ¿Cierto? Create. Así es, create. El modelo igual, el mismo. Estudiante. ¿No? Bueno, partial view. ¿Mm? El index. No, ese es create. Sí, en create estamos. En el primero, en el que no dice nada. El que dice post es el donde se va a cargar la información. ¿Sí? Entonces le damos create y le damos agregar. ¿Sí? Y si se dan cuenta, me está dando otro tipo de formulario, ¿no? Donde tengo el begin form, que quiere decir el post hacia qué formulario se va a dirigir o hacia qué método del controller se va a dirigir, ¿no? Tenemos las validaciones que deben haber. Por ejemplo, si yo no coloco un dato para el nombre, me va a colocar un texto en rojo, text danger, y me va a decir la validación que yo debería colocar, ¿no? Por ejemplo, este dato es obligatorio, por decirlo así, ¿no? El label, el nombre de la etiqueta que debe aparecer, para ese caso para el nombre, ¿no? Y bueno, y aquí debajo va a aparecer el nombre de los errores que en el caso de que ustedes no coloquen una información o que se coloque con otro formato, va a aparecer. Vamos a hacer la prueba. Compilamos. Ese listado de estudiantes, por ejemplo, aquí ya cambió, ¿no? Antes era index. Aquí también vamos a cambiarlo, ¿sí? Vamos a ponerle crear nuevo estudiante. ¿Ven? Entonces hemos compilado y si se dan cuenta tenemos el create acá arriba. Vamos a poner acá, bueno, acá dice estudiante igual, creación, crear, vamos a ponerle acá, crear, acá arriba. Y aquí, como verán, tenemos el formulario del estudiante, ¿no? Aquí en la parte superior también ha cambiado, crear nuevo estudiante. Y aquí tenemos los datos del estudiante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá podemos probar, por ejemplo, ¿no? Le doy crear, ¿no? Y acá, como ven, me va a traer la colección de los valores que yo coloque aquí. ¿Se dan cuenta acá? Por ejemplo, ¿no? Acá dice all keys, ¿no? Todos los datos que voy a traerme, nombre, apellidos, carrera, ¿no? La cantidad de objetos. Si yo le doy continuar, bueno, acá no está validando nada todavía porque no le he indicado que valide, pero una vez que yo termine de hacer las inserciones, dice redireccionar al index. Entonces lo que está haciendo es direccionarme otra vez al listado. Yo lo doy nuevo, ¿no? Primero, como ven, me carga el get, ¿no? El get de la creación del estudiante. Entonces le doy continuar y una vez que yo coloco, por ejemplo, a ver, vale, informática, create, ya se va al método post. ¿Se dan cuenta? Solo se mapea y se indica que a cuál método de los dos va a ir. ¿Y por qué? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, primero tengo un objeto que me está trayendo la colección del formulario, o sea, la entidad donde yo estoy trayendo el objeto, y le estoy indicando que es el método post. Por esas dos cosas es que se está yendo a este método create. Si ustedes ven acá en la colección, ¿no? Colección miembros público, trace right, acá está el objeto.
Sale bonito. Bueno, no se ve acá. No, no se está viendo. Ya. Bueno, entonces lo que está haciendo aquí, como les comentaba, es hacer un post del método que está agregándose, ¿no? Ya. Igual podemos hacer para el editar. A ver, hagan ustedes del editar, que no se caiga, sino que traiga el objeto del editar. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cuánto falta el índice? No existe en colección de... Pero aquí tienes dos. Pero igual aún no sé si se carga No, esa no, pues. Regresa a tu lista. Tú dices a a la lista donde esté la chica. Ya, le has puesto la llave. Lo que pasa es que ahí estás interpretando que la llave está al mismo nivel. Ahí creo que si lo haces así, creo que te va a recibir una llave, es muy fuerte. Te va a agarrar sin booster, sin nada, pero te va a levantar. Ah, ya, está tomando por defecto. Ya, cárgate, ha sido el home. Ahora, cárgate. Ahí no te escribe nomás. La de estudiante, que estaría, en vez de home es estudiante. No. Claro, también, claro, pero, o sea, no, sino que para que vayas a tu universidad, en tu URL, si te vas a poner familia controlador, que se llama formadores estudiantes, porque a veces a la que has creado. No, en el cosa que usamos, ¿no? En vez de home, un estudiante. ¿No? Ya. Ahora vamos a ver el edit. ¿Ya? Más o menos como
¿Cómo quedaría? Ahorita, como está la aplicación, tenemos que estar como listado, ¿cierto? Si le colocamos nuevo, nos va a dar los datos para poder crear uno nuevo. ¿Sí? Hasta aquí, normal. El tema es cómo hago para poder editar, ¿no? No tener una vista. Entonces, lo primero que debo hacer es crear la vista, ¿cierto? Simplemente voy aquí, voy al controller, ¿no? Voy al método editar, ¿sí? ¿Cuál de los dos es? El get, ¿cierto? El primero, este de acá. Entonces le doy agregar vista y simplemente en lugar de empty le pongo edit, ¿cierto? El edit lo que va a hacer es cargarme los datos que yo le envíe como ID, en este caso el estudiante, ¿no? Para poder editar. En el model class coloco igual, como ya hemos visto el model, estudiante, y le doy agregar, ¿no? Y como ven acá ya me carga los datos del estudiante. Pero ¿qué sucede? A ver, vamos a compilar a ver si está cargando. Bueno, acá se acaba de poner, no estoy viendo nada, ¿no? Pero vamos a estudiante y le doy editar. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Así debería cargarse el formulario? ¿O qué es lo que está faltando? Los datos. ¿Y por qué está retornando vacío? Exacto, o sea, estamos obteniendo el ID, pero no estamos retornando la entidad del objeto, ¿no? Entonces, para ello, vamos a irnos al estudiante controller, otra vez, acá. Y lo que vamos a hacer es obtener los datos de un solo estudiante según su ID, ¿estamos? Entonces, vamos aquí, vamos a colocar var estudiante es igual a new estudiante, ¿sí? Acá está. Sí. Primero creamos el objeto que vamos a retornar en la vista, ¿sí? Primero creamos el objeto a retornar en la vista. Y aquí en realidad tenemos dos opciones. Una es obtener el listado del servicio que ya hemos creado para poder capturar todos los estudiantes y luego compararlos con el ID que yo le envíe. O la otra forma es crear un nuevo método en el servicio que diga, por ejemplo, obtener, en este caso, estudiante y traerlo desde el servicio, ¿no? ¿Cuál para ustedes es la más óptima? ¿O sería la más óptima? ¿Listar todos los estudiantes y filtrarlos por el ID? ¿O del mismo servicio listar todos los estudiantes y obtenerlos desde el servicio? Del servicio, ¿cierto? Eso, por ejemplo, pasa muchas veces en la codificación, ¿no? Muchas veces cuando nosotros codificamos, tenemos que siempre ver la mejor práctica y cuál es más eficiente, ¿no? Ver el tema de performance. Si ustedes listan todos los estudiantes acá, cada vez que ustedes quieran obtener uno, la aplicación se va a quedar pensando hasta que ustedes listen todos los estudiantes, capture el ID y lo devuelva. En cambio, si ustedes se van directamente al servicio, o en este caso a la base de datos, van a solamente obtener a un solo estudiante y ese solo estudiante es el que van a devolver, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos tipos de aspectos, ¿no? Porque como ven, pueden haber muchas soluciones, pero no siempre una es más óptima que la otra, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo servicio o un nuevo método, en este caso en el estudiante service, ¿sí? En este caso teníamos el listar, vamos a crear otro
en el estudiante service, que se va a llamar obtener. En este caso, ¿qué es lo que vamos a devolver? Dentro del public, ¿no? ¿Qué vamos a devolver? Un objeto, exacto, estudiante, ¿no? Estudiante. Y aquí lo vamos a poner como nombre obtener nada más. Y en este caso, sí, ¿qué es lo que vamos a enviar como parámetro? ¿O qué vamos a recibir como parámetro? Exacto, en este caso sí es el ID, ¿no? Entonces, le damos a obtener y traemos el ID. ¿Sí? En este caso, para poder utilizar la misma variable, si se dan cuenta, ¿cómo hago yo para poder utilizar esta variable y usarla aquí? Global, exacto. Aquí yo la estoy declarando como variable local, ¿no? Porque está solamente dentro de este método. Para yo poder utilizarlo, lo que voy a hacer es crearla como variable global. ¿Sí? Listo. Aquí, bueno, el error que estaba saliendo era que yo las variables tipo var solamente las puedo declarar como si fuesen locales o dentro de un método. Si yo la quiero identificar como una variable global, tengo que crearla aquí, así como el tipo, ¿no? Que es list estudiante. ¿Sí? Ese es el error que estaba saliendo. Entonces lo primero que hago es declarar la variable global, voy a poner acá, global, para el listado de estudiantes. ¿Sí? Una vez que ya saqué la variable de aquí y la subí como variable global fuera de los métodos, lo que voy a hacer es, de esta variable global, voy a hacerle un for each y voy a obtener el que el ID sea igual al del estudiante, ¿no? Entonces, realizo un for each de tipo para estudiante, ¿no? Que va a estar dentro del listado, ¿no? Del listado que está acá, que ya se mapea hacia arriba. Voy a recorrer el listado que yo he creado y voy a comparar. Entonces, en este caso compararía el ID del estudiante que yo estoy recorriendo, ¿cierto? Su ID. ¿Con cuál compararía? Con el ID que le estoy enviando, ¿cierto? Con el ID que está acá. Entonces, coloco ID. ¿Sí? Y bueno, y para que podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Una, que crea una variable estudiante. Vamos a ponerle E nada más, E1, igual a persona. Vamos a ponerle new person. ¿Sí? Y no lo voy a inicializar. Luego, si el estudiante que yo estoy recorriendo en el listado es igual al ID que yo le estoy enviando, entonces puedo decir que el estudiante que le voy a enviar va a ser igual al estudiante del for each. ¿Ah? Link. Link you. Sí, también. Para corrección a base de datos, ¿no? O también haciendo el where, ¿no? Como tú indicas. Así es. Entonces, disculpa. Es estudiante. Ya está. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, ¿no? Declaro la variable estudiante en blanco, hago un recorrido del listado de estudiantes, ¿no? Que tengo en mi lista, comparo si es igual al ID que yo le estoy enviando para obtener el estudiante. Si es igual, lo agrego, ¿no? Y acá que estaría faltando al final, o sea, el retorno, ¿no?
qué estudiante es el que voy a devolver. Entonces, hago un return de E1. Y ese sería el método para obtener al estudiante. ¿Sí? Como ven acá, la sintaxis del C# es muy parecida en este caso a la de Java o JavaScript también, ¿no? Ven, tengo el if, for each, creo la variable, indico a qué listado, a qué list voy a recorrer esta variable, veo su ID, comparo si es igual o no y lo retorno. El doble igual, acuérdense que es para igualar. Si yo le pongo un igual, este es para asignar, ¿no? Estaría asignando y en este caso es un error, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí ya creé el método obtener, ¿no? Ya tengo el método que va a capturar el ID del estudiante y lo va a igualar con el listado, ¿no? Que está acá. Entonces, luego, ¿qué tendría que hacer? El segundo paso sería consumir u obtener, ¿no? Consumir u obtener el método creado. El método creado en el servicio. Como siguiente paso. Entonces, pongo estudiante igual. Aquí falta también crear el servicio. Ponerle mejor como segundo paso ese, ¿no? Crear la variable para el servicio. ¿Sí? Entonces acá creo la variable primero, var estudiante service igual new estudiante service. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no? El paso 3 sería estudiante service punto obtener, ¿no? Y acá que me está diciendo, ya está bien, estás llamando al método obtener, pero debes indicarme cuál va a ser el ID, ¿no? Hay un atributo que es un ID. Entonces acá lo que voy a hacer es enviarle al ID que tienen acá. ¿No? Se lo voy a obtener y acá ya me va a cargar el ID. ¿Sí? A ver, ahí sería para obtener el estudiante. Aquí digamos, un tip, por decirlo así, que se usa mucho en la programación, es de que, por ejemplo, acá les está diciendo, ¿no? Envíame un ID porque no estás colocando nada. Entonces, para estos casos, si es que de repente no se envía nada o se envía null, siempre es bueno colocar un valor por defecto, ¿no? Ya les hablo un poco ya en un ambiente real. Entonces, para ello, lo que colocamos acá, dentro del método del service, por ejemplo, es que si no me envías nada en el ID, va a ser por defecto igual a 0, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, ya no les sale el error. ¿Por qué? Porque si no envías nada, por defecto el valor es igual a 0. ¿No? Es una también buena práctica que se coloca para que no se caiga la aplicación, ¿no? Muchas veces en la declaración de variables, por ejemplo, pasa que se envía un null. Entonces envías null, se cae, ¿no? Pero vamos a enviarle el ID general. ¿Sí? Y ahí el último paso, ¿cuál sería? Exacto, enviarlo o retornarlo a la vista, ¿no? Enviar entidad a la vista. ¿Sí? Que en este caso sería el estudiante. ¿No? ¿Sí? Ya. Estos serían los pasos para la codificación del edit, del editar. A ver, ahora sí compilen, a ver si no se cae.
Vamos a persona. Ah, no, era estudiante, ¿no? Vamos a crear también un link después ya para no estar poniéndolo por... Ah, no, disculpe, es estudiante. Editar. No está trayendo. Vamos a ver ya. De repente eso acá está trayendo vacío o en la vista no está retornando nada. Entonces para eso vamos a hacer un debug, ¿no? Colocamos aquí al costado de la línea 56 en la franja ploma un punto y simplemente lo que vamos a hacer es actualizar otra vez, ¿no? Aquí como ven me está enviando el ID 1, ¿no? Este es el ID que yo quiero retornar. Entonces para bajar pueden bajarle con F10, 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 F10 y para entrar a este método le dan F11, F11 y entran al método, ¿no? Aquí está como ID 1, ¿sí? Ah, es que en el listado no está inicializándose. Sí, es que como no tiene los valores de acá arriba, no los está pasando. Qué raro. Bueno, vamos a inicializarlo si no, pues, ¿sí? Vamos a jalarlo de acá. Vamos a colocar esto y lo vamos a agregar al listado. ¿Sí? Del paso 1 de listar, vamos a copiarlo. Vamos a agregarlo acá. Y antes de la variable var 1, ¿sí? Vamos a poner acá var x. Y acá también var x. Aquí var x, ¿no? Otro nombre en sí de la variable. Y vamos acá a copiar la carga de los estudiantes, ¿ya? Que estaban arriba. En el método obtener, antes de hacer el for each y de la creación de la variable. ¿Sí? Voy a subir un poco. A ver. ¿Sí? En el mismo método obtener, antes de hacer el for each y le cambié el nombre a la variable, ya no es E1, si va a ser EX, hago la carga de los estudiantes. Todos los ADD sin el return, sin el paso 4. ¿Sí? Simplemente el obtener, cargo los estudiantes y los agrego en el listado. Ya, con la información. Pero ya, cuando lo hagamos con base de datos ya no va a pasar este error. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo voy a compilar. ¿Sí? Y nuevamente vamos a ver qué es lo que va a cargar, ¿no? Hacemos una compilación de todas maneras, un debug. Listo, entonces nos vamos acá, estudiante. El listado de estudiantes, voy a editar. Igual, ¿no? Hago un debug. Aquí obtengo el ID 1, lleno el listado de estudiantes, los agrego al listado, creo la variable y va a comenzar a comparar con el listado, ¿no? En este caso ya tengo información, tengo 3 estudiantes, ¿no? Lo mismo que en el listado. Entonces, lo que hago es comparar. El primero, en este caso el ID 1, ¿es igual al ID 1? Sí. Entonces entra de frente aquí, lo asigna a la variable estudiante y lo retorna. ¿Sí? Retorna al primer estudiante. Igual hace para los segundos, ¿no? El segundo ID es igual al primero, no. Entonces sigue recorriendo todo. Igual para el tercero. El tercero es igual al ID que estoy seleccionando. Sí. Ah, pero hay dos ID 1. A ver. Creo que hay dos ID 1. 1. Ah, ya. Vamos a ponerle 2. Para que no sean iguales. ¿Sí? 2. Y acá 3. Porque si no siempre va a entrar el mismo correo. Bueno, acá también como ven ya cargó, ¿no? ¿Sí? Entonces voy acá a estudiante.
nuevamente. Acá en el listado le doy a editar. ¿Sí? Igual para entrar al método, acuérdense F11, F10 para ir bajando, F11 para entrar al método. ¿No? Estoy cargando todos los estudiantes, los agrego y aquí comienzo a comparar, ¿no? Es igual al primero, 1 es igual a 1 si continúo, porque ya se agregó el X, ¿no? El segundo, el I2 es igual al I1, no, entonces no entra a este if, este sigue con el 1. Por ejemplo, acá de lo que estábamos viendo, ¿cuál sería algo más óptimo de hacer para este bucle de acá? Porque casi ustedes se dan cuenta, comienza a comparar con todos, ¿no? Compara uno por uno, ¿no? El ID 1 es igual, sí. El 2 no. Y sigue con el 3, ¿no? El 3 sí. Exacto. Un break para que ni bien capture a uno aquí, salga el for each y te retorne el valor, ¿no? Porque igual, ¿no? Si tenemos acá, por ejemplo, 1.000.000 de registros, va a consultar al 1.000.000 de registros para recién retornar, ¿no? Entonces acá lo que podemos hacer es un break. ¿Ah? No, estamos probando el mismo método, solamente que para que ya no recorra a todos los estudiantes, sino que cuando ni bien capture al que sea igual el ID, salga del bucle, ¿no? Entonces acá, ¿para qué? El mismo que te sale en Star, no te entendí. El número 1, no. Número 2 y 3. ¿Ya? Se usa en listar y en obtener. En el listar y obtener. ¿Acá? Ah, claro. Exacto. Entonces, este método, claro, este código de acá, lo puedo reutilizar, crear un método, bueno, en este caso, pasa que el void no te retorna información. Bueno, es para listar dentro de una variable, ¿no? Claro, sí. Puedes listar dentro de una variable y ese listado, cargarlo también dentro de del listar, ¿no? Sí. No, pero primero aquí, lo que estoy haciendo es, ¿no? Ya. ¿Capturó al mismo ID? Sí. Entonces hago el break y como se dan cuenta ya sale del for each y retorna de frente al estudiante, ¿no? Acá voy a estudiante. Sí, le doy a editar y ya me salen los datos, ¿no? Lo que dice su compañero es esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el listado, ¿no? Está aquí en service, como ven, tanto en el obtener como en el listar, yo estoy llenando los datos del objeto listado, ¿no? Que está acá como variable global. Entonces, para no reprogramar o recodificar lo mismo, lo que podemos hacer es crear un método void, como indica su compañero, incluso un private, ¿no? Porque no se va a utilizar en otro lado, ¿no? Un private void que diga, por ejemplo, ¿no? Llenar listado, por ejemplo, ¿no? Y ese llenar listado lo que va a hacer es cargar los datos de los estudiantes dentro del listado de la variable global que yo he creado. Entonces, los pasos 2 y 3 que yo he hecho para llenar los datos, lo que voy a hacer es copiarlos, ponerlos en la variable void, ¿no? Aquí, en llenar listado, y ese llenar listado lo replico en cada uno de los dos, ¿no? En el obtener, llenar listado, y aquí también. Simplemente lo quito y le pongo llenar listado, ¿no? Es para no hacer una codificación doble, ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio el nombre? ¿No? Ya no es José, sino eres Luis. Entonces si tengo los dos códigos, voy a tener que modificar en el listar y en el obtener. Entonces, esto también te facilita el mantenimiento de la codificación. Y que al final sería lo mismo. ¿Sí? Entonces, a ver, una vez también voy a ponerle aquí vamos a colocarle una vez en el layout el link para que acceder. En el share, vamos a ponerle acá
uno nuevo para estudiante. Estudiante. No, acá es estudiante index, ¿no? Y acá en lugar de home sería el nombre del controlador, ¿no? Que es estudiante. ¿Sí? Acá el nombre del link, el nombre de la vista inicial, que en este caso es index, y el nombre del estudiante. Entonces, como les comentaba, ¿no? Como es HTML, no es necesario volver a compilar, simplemente actualizo la página. Sí, acá sí les recomiendo siempre dar control F5, más que F5, porque a veces se quedan datos ahí en caché, en memoria, mejor es darle control F5. Si ya sigue pegado, que es muy difícil también que salga, borran archivos temporales, ¿no? Entonces van acá a estudiante y le va a cargar lo mismo, ¿no? Si le doy a editar, ya me carga los datos y puedo regresar al listado igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, hagan lo mismo para el ver. Créenle en este caso su vista, su view. Ya no tendrán que crear el método en el service porque ya están obteniendo los datos y simplemente cargarían los datos que ya se han registrado, ¿no? ¿Ah? Sí. A ver. ¿Cuál? ¿El obtener? Aquí en el start, acá lo que hemos cambiado es el llenar listado, ¿no? El método. Este es el nuevo que creamos. Vamos a ponerle acá. Parece que fue un jalar nomás, ¿no? Cortamos de arriba y lo pusimos aquí. Solamente creamos los estudiantes y lo agregamos al listado. Lo que vamos a hacer aquí es registrar la data, la cual yo voy a crear o voy a insertar dentro de una base de datos o dentro de un archivo, ¿no? En este caso, para poder traer esa información, por ejemplo, para el nombre, ¿no? Nombres. La obtengo
de acuerdo a esta variable. Esta variable de acá contiene toda la información del formulario que yo estoy creando. En este caso de este begin form, ¿no? ¿Y cómo lo obtengo? Coloco collection, corchete, y en este caso, por ejemplo, nombres, ¿cierto? Que es el dato que yo estoy colocando para insertar a un estudiante. Si compilamos acá, vamos a estudiante, nuevo, ¿no? Primero entra el get, como les había comentado. Computación informática. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? La colección, lo que yo estoy queriendo obtener es un key values, ¿no? Lo que se conoce como key values. Es un key values. Y lo que hace es mapear el nombre de tu ID del componente que te estás enviando. Por ejemplo, en este caso, el create, el ID del texto o de la caja de texto es nombres, ¿no? Si ustedes lo ven desde acá, por ejemplo, el HTML para nombres, ven acá, dice inputs, ID, nombres, name, nombres, ¿no? Bueno, en el caso de name, ustedes saben que el name puede repetirse, ¿no? Puede ser que otro input también se llame name, pero siempre el ID es el identificador único, que en este caso es nombres. Entonces lo que está obteniendo es el value para este input de aquí, ¿no? El value, que en este caso es estudiante, obtener el nombre, ¿no? Que en este caso es Juan Pérez. ¿Sí? Esto es lo que hace el collection del form collection. Mapea el nombre de tus inputs, ¿no? O de tus etiquetas. Acá, por ejemplo, también podrías tener un select, ¿no? Para seleccionar. Los mapea, los guarda en esta variable y se puede obtener a través de esta declaración, ¿no? Collection, corchete, nombre de la variable y lo guardas en un texto, ¿sí? Y una vez que, por ejemplo, vamos a guardarlo, ¿no? Vamos a tener nombres, apellidos y carrera, ¿no? Entonces coloco acá nombres, apellidos, coloco apellidos y carrera. Collection. Carrera. Una vez obtenido estos datos, lo que puedo hacer es crear una variable persona. Var persona, estudiante, igual al new nueva entidad de estudiante, y le voy a colocar los valores que yo estoy obteniendo de la colección, ¿no? Y aproximadamente lo que vamos a hacer es guardar estos valores que obtienes de un formulario en una base de datos. Entonces aquí lo que hacemos es obtener esos valores, en este caso nombres, igual a la variable nombres, igual para apellidos, a la variable apellidos, y carrera, ¿no? En este caso carrera, ¿no? Y esto a su vez, bueno, acá no tenemos el listado, pero igual podemos crear un listado y guardarlo en este listado. Creamos al estudiante, creamos el listado, o en este caso el componente que va a almacenar los datos. Listado, new list of estudiante. Y lo agregamos.
Y así es como quedaría su registro, ¿no? Para una ID también, a ver. ID 5. ¿Sí? Ya, a ver, compilamos, a ver si está obteniendo los datos y se graba. Entonces, como ya creamos la etiqueta, nos vamos acá, estudiante, nuevo, ¿no? Se va al get, todo get, obtiene la vista, y como es un nuevo estudiante no va a atender nada, ¿no? Entonces acá ponemos Juan Carlos, y acá ponemos para crear. Entonces lo que va a ocurrir es como les había comentado, ¿no? Entra al método post, obtiene los datos a través del collection, los guardo en este caso como variable, ¿no? Creo el objeto estudiante con los datos que le estoy pasando, ¿no? Nombres, apellidos, carrera. Creo el objeto listado de tipo estudiante y agrego a este estudiante nuevo que he creado, ¿no? Con los datos que le estoy pasando a través de eso de aquí, ¿no? Que los puedes ver aquí, acá. Le das estudiante, sombreas, le das clic aquí y acá te salen los datos, ¿no? Estos son los datos que estamos agregando. ¿Sí? Y acá está. Por ejemplo, ¿qué sucede si el ID, que es de tipo entero, yo le envío o fuerzo a que se envíe un tipo de string, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a crear un tipo string que diga ID, ¿no? Y acá vamos a ponerle un texto, por decirlo así, ¿no? Y para forzar el error, acá podemos ponerle int.parse. Y acá lo que hace este int parse es convertir lo que tú le envíes aquí, que debe ser de tipo string, a entero, ¿no? Lo pongo así. Vamos a ver qué sucede. Acá por ejemplo colocamos estudiante, colocamos nuevo, vamos a quitarle este punto, le damos continuar, vamos acá a ver, blanco, vamos a ponerlo ahí, eso. Mire eso, ¿no? A ver, vamos igual, paso a paso, trae. En el ID le estoy enviando un texto autogenerado. ¿Sí? Y se dan cuenta, ya no se está cayendo, ¿no? No está mostrando la pantalla roja. ¿Por qué? Porque como lo he puesto dentro de un try, como había comentado, está capturando ese error y está yéndose al catch, ¿sí? Y lo que hace es simplemente mostrar nuevamente la vista. ¿Sí? Entonces controla el error, no le muestra esa página, digamos, de
de que se está cayendo la aplicación al usuario y simplemente recargo la vista. Y aquí podría colocar algún mensaje, ¿no? Los datos ingresados no son correctos o no cumplen con el formato correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, hasta acá tienen alguna duda, consulta de lo que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Ah? ¿Todo bien? Ya, para acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igual, ya vamos a crear un nuevo, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Un nuevo controlador, un nuevo modelo, una nueva entidad, y vamos a hacer un formulario de mantenimiento, ¿ya? Pero ahora hemos hecho, a ver, ahora que sea de auto, ¿ya? Mantenimiento de auto, cuyos atributos, va a ser placa como identificador, ¿no? Marca, modelo, kilometraje, de modelo, color, kilometraje. Sí, estos datos. ¿Ya? Entonces igual, tiene que quedar como está estudiante, ¿no? Como este formulario de acá, que se pueda registrar uno nuevo, que se pueda editar, que se pueda visualizar, y bueno, al eliminar, lo que hace es primero ver una data del estudiante y se elimina del listado en este caso, ¿no? Pero primero que se vean las tres opciones que hemos visto: nuevo, editar y ver, ¿sí? A ver, con estos datos de acá. En el mismo proyecto, solamente que va a ser un nuevo controller. No es igual, ¿no? Ahí es ahora disculpe, ¿cuál es la versión? Igual para las funciones de minutos. Lo mismo que tú cambias acá, o bien lo cambias acá, o bien lo cambias acá. No. Habíamos visto en la PPT que tenemos también un tipo de resultado que es tipo JSON, ¿no? Que digamos es muy común entre las aplicaciones móviles y web que se integran, que son sistemas integrados. Entonces lo que vamos a hacer acá, dentro de, en mi caso de estudiante, ¿sí? Voy a entrar acá al index, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de JSON. Un JSON que va a listarme todos los estudiantes que yo tengo contenidos en el listado, que son 3, ¿sí? Donde va a tener una opción que diga, vamos a copiarlo mejor para recordar, html.actionLink, que es donde me va a direccionar el método, y voy a ponerle ver
JSON, ¿sí? Donde me va a listar el mismo listado pero en formato JSON. Y voy a crear un método que se llame JSON results all, ¿sí? Que todavía no lo tengo creado, pero lo voy a crear. Y para cada uno de los ítems también voy a crear una opción para poder ver su JSON, ¿sí? Entonces acá voy a poner html.actionLink, que es un nuevo link. Indico el nombre de la etiqueta, ¿no? Vamos a poner acá ver JSON. Y como nombre del método, simplemente JSON results. ¿Sí? Y aquí le vamos a enviar como parámetro el ID del JSON del objeto que yo quiero visualizar. Entonces le envío el ID, ¿no? El ID del objeto JSON que yo quiero visualizar. ¿Culpa? Así es, estoy en el index de estudiante. Ajá. Si compilo, ya voy a tener las opciones del listado. Acá justo tengo una página para que puedan ver si es que su JSON se ha generado correctamente, ¿no? Entonces acá voy a tener ver JSON y ver JSON pero por cada ítem, ¿no? Este ver JSON lo que va a mostrarme es un JSON de todo el objeto o de todo el arreglo de los estudiantes, y este ver JSON solamente del ítem. Si le doy clic acá, como ven no he creado el método todavía, entonces me sale un error, ¿no? De que no existe este recurso. Entonces lo que voy a hacer acá es dentro del controlador estudiante, ¿sí? Vamos a crear un nuevo método que se va a llamar public, igual va a ser un action result que se llame JSON results. JSON results y otro método que se llame public action results JSON results all, ¿sí? Que va a obtener todos los JSON. En este caso le voy a enviar un ID, ¿no? Para el caso de un solo ítem. ID. Para el caso de un solo ítem, primero lo que tengo que hacer es obtener los datos de este estudiante. Entonces, primero, igual que para el obtener, voy a crear la variable del servicio, que en este caso es estudiante service, igual new estudiante service, ¿no? Para obtener primero el nombre del servicio, luego voy a crear la variable que va a obtener la entidad estudiante, en este caso es estudiante, igual new estudiante, ¿sí? Y aquí ya coloco el método que obtiene el estudiante a través del servicio, ¿no? En este caso sería estudiante igual estudiante service punto obtener, ¿no? Que como decíamos por defecto le voy a enviar el mismo parámetro que me trae en el JSON. Y aquí algo muy importante, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta acá, cada método te devolvía siempre una vista, ¿no? Era un view result, siempre era view result, view result. En este caso lo que vamos a devolver es un tipo JSON, como en la PPT que había presentado, entonces sería un return JSON, ¿no? Donde este JSON te dice ya, ¿cuál es el objeto que tú quieres que yo transforme a tipo JSON? En este caso es el estudiante, ¿no? Y el tipo de request, que en este caso es un get, ¿no? Para habilitar los tipos get, ¿no? Le doy allow get y ya está. Entonces lo que he hecho aquí es primero crear servicio para obtener estudiantes, crear objeto estudiante y obtener objeto estudiante, ¿sí? Y al final lo que hago es ese objeto convertirlo o pasarlo a un tipo JSON, ¿no? Pasar objeto a tipo
JSON. ¿Sí? Pues ya acá tengo el objeto. Y ahora si lo vemos, vamos a comentar esto por un segundo para ver el resultado del primero. Compilamos acá. Le damos acá estudiante, ¿no? Y como hemos primero realizado el método para cada uno de los ítems, vamos a ver aquí. Y lo que hace es devolverme el objeto, solo un objeto del ítem, en formato JSON. Que si ustedes lo ponen acá, ¿no? Le dan para validar el JSON. Esta es una aplicación web nomás. Acá te sale que el JSON es válido, ¿no? Y es de este formato. ID, nombres, apellidos y la carrera, ¿no? En formato key values, ¿no? Llave, valor, llave, valor. ¿Sí? Y lo mismo sería para el listado de objetos. Simplemente que en lugar de obtener, ¿cuál sería el método que deberíamos utilizar? ¿Mm? Aquí, para retornar todo, en lugar de obtener, como lo hemos hecho aquí, ¿cuál sería el método que deberíamos utilizar? El listar. Entonces acá vamos a descomentar. Vamos a descomentar esto. Simple sería utilizar el método del listar, ¿no? Entonces primero creamos el servicio. Creamos una variable de tipo estudiante service igual new estudiante service. Luego creamos la variable, ¿no? Que en este caso va a ser un list, ¿no? Crear variable para el listado. Sería listado igual estudiante service punto listar, ¿no? En este caso obtiene todos, no requiere ningún parámetro. Y luego simplemente hago el retorno o el envío del JSON, ¿no? Que sería return JSON. En este caso ya no sería solamente un listado, sino sería un estudiante, ¿no? El listado, coma, el tipo de request, que es allow get. ¿Sí? Entonces, probamos esto acá. Acá estudiante, vamos acá a ver JSON el global, y como ven me trae un arreglo de los objetos tipo JSON que yo tengo en el listado, ¿no? Para poder separar estos archivos o estos objetos, los separa por corchete, como se dan cuenta. Vamos a ponerlo acá más ordenado, es de esta forma, ¿no? Tengo un objeto, dos y tres objetos, ¿no? Y estos tres objetos separados por corchete, ¿sí? Acá tengo una persona, un estudiante, el otro y el tercer estudiante, ¿no? ID y nombre, ¿sí? Bien. Entonces, a ver hasta aquí. Probamos el mantenimiento. ¿El otro? ¿El JSON? ¿El primero? Ya, este. Para esta clase, ustedes usan practicando este tema de .NET y ya, por ejemplo, algún formulario, un mantenimiento, pueden también ir consultando y después si no queda claro algo, ¿no? Si tienen alguna duda o algún punto que quieran ver, ¿no?
lo podemos discutir en clase y vemos el objetivo también de ese curso, hacer un curso, digamos, de 4 sesiones nada más, es que traten de poder obtener todo el conocimiento a nivel básico como arquitecto, para que puedan ya plasmarlo en un ambiente real. La mayoría me comentó que está trabajando, digamos, en lo que es .NET, Windows Phone, entonces eso les podría ayudar para que puedan plasmar el trabajo. Solo faltaba una persona, ¿no? A ver, para bajar. Sí, También estos días podrían practicar. Acuérdense que estas hojas de estilo son las que trae por defecto el. Esta fonts. Aquí, ¿no? Las hojas de estilo son las que trae por defecto el Visual Studio, pero se pueden editar, ¿no? Ustedes gusta también pueden ir ahí probando, modificando las hojas de estilo para que puedan ir revisando también cómo es que se modifica, ¿no? En los scripts también agregar validaciones, ¿no? Como habían visto cuando yo creo un nuevo cliente o bueno, en este caso un nuevo estudiante, no se está validando los datos, ¿no? O sea, yo creo acá estudiante, le pongo nuevo, no coloco nada y no, simplemente no muestra nada, ¿no? Entonces acá debería, por ejemplo, decir, ¿no? Debe ingresar el nombre, ¿no? Debe ingresar los apellidos. Entonces, eso se puede validar a través de JSON, por ejemplo, ¿no? Puede ir practicándolo y a la próxima clase lo revisamos y también agregamos lo que son las validaciones en JSON. También, sí, con jQuery para enviarle un JSON, ¿te refieres? Enviar un JSON y te devuelve un JSON, así es. Sí, normalmente todas las peticiones, lo que es .NET también, ahorita se utiliza así, ¿no? Tú envías a través de un post un JSON y te retorna un JSON de la respuesta que has enviado. Por ejemplo, un código. No, de todas maneras entras al control. Lo invocan desde Ajax. Así es, sí. Así es, sí. A la próxima clase voy a tener un ejemplo, ya de cómo se invoca desde Ajax para que puedan traer la información. Ah, claro, cargas a través de Ajax, claro, que tienen grillas con paginación, por ejemplo, ¿no? Pones página 1, página 2, sí. También. El mismo Data Table también tiene una opción para que puedas cargar una grilla con Ajax y paginación. Pasas de página en página y va cargando. Esa parte de código donde ¿Para todos? Ah, ya. Acá están los dos. Uno es que te cargas todos y uno te lo da por ítem. ¿Cuál quieres ver? ¿El todos? Porque el que ese acá te carga todos los ítems. El JSON Wall. Ah, ya. En estudiante está al costado de nuevo. O sea, se van acá al index de estudiante y debajo de nuevo, ¿no? Le agregan este separador y agregan el ver JSON Wall, ¿no? Para que puedan descargarlo. Así, ¿no?
¿En qué semana vamos a trabajar con conexión en base a datos? Eh, Déjame revisar bien las sesiones, pero, o sea, como te comento, la idea es de que todos veamos un solo ritmo y según eso podemos ver nuevas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, conexiones a base de datos, validaciones con jQuery, ¿no? Pero me parece que es en la sesión 3. O la sesión 2, sí. Pero igual la próxima clase para poder interactuar y poder ver, digamos, data real, vamos a guardarla en un repositorio. Si no hay base de datos, puede ser en internet, ¿ya? O a través de Entity. Esta es la página de descargas que le había comentado para la versión Community, ¿no? Ponen nomás Visual Studio Community 2017, la primera opción si es que no sale otra, y acá está, ¿no? Descargas y descargan la versión Community. Esta versión, como les había comentado, es gratuita, ¿no? No requiere ningún key. Sí, la versión Community 2017. ¿Sí? Para que puedan. Jóvenes, ahora les voy a crear una encuesta, por favor, para que la puedan completar.
¿Ya terminaron las encuestas?